A continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días, doctor Arturo Reyes Sandoval, muchas gracias por su presencia. Pocos saben, pero el doctor Reyes Sandoval es un gran científico, es un experto en vacunas. Hace rato platicábamos y él desarrolló una de las principales publicaciones para las vacunas que se desarrollan hoy contra COVID-19, de adenovirus. Así que es un orgullo tenerlo como director del Instituto Politécnico Nacional. Él inclusive pues dejó parte de su investigación fuera del país para venir a fortalecer al Poli y sobre todo a este momento de transformación que vive el país. Así que de ahora en adelante no nos vamos a dejar y al contrario vamos a fortalecer la ruta de trabajo con el Poli, con el Instituto Politécnico Nacional, esta gran institución que, como bien dijo el doctor Reyes, formada por el gran presidente Lázaro Cárdenas. Hoy, 18 de marzo, quisiera, y dado el debate nacional sobre la reciente ley que envió el presidente de la República, quisiera leer un texto. Como muchos saben, mi trabajo académico siempre estuvo vinculado al tema energético desde diversos puntos de vista, no solamente desde la parte técnica, científica, de impactos del sector energético en los gases de efecto invernadero y el cambio climático, sino también desde la perspectiva del fortalecimiento de la soberanía nacional a través de la soberanía energética. Voy a ponerme los lentes para… El 23 de marzo de 1999, hace 22 años, publiqué un artículo en el periódico La Jornada que llamé «¿Quiénes miran al pasado?», con relación a un primer intento de privatización de la industria eléctrica por parte del entonces gobierno de Ernesto Zedillo. Leo una parte de este escrito. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció su decisión de nacionalizar la industria petrolera de acuerdo con los términos de la Ley de Expropiación de 1936. En el informe de gobierno de aquel año, planteaba que la presencia de las compañías petroleras en México había significado un caso de explotación en provecho extraño, mucho más que un enriquecimiento para el pueblo llamado a disfrutar de tales recursos, y que hubo que expropiar tanto por respeto a la propia soberanía como por la más elemental atención para la suerte de nuestra economía y de nuestra existencia. Así lo dijo el general Lázaro Cárdenas. Como nos recuerda Lorenzo Meyer, sigo citando el artículo de hace 22 años, en un capítulo del libro Energía en México, coordinado por Miguel Bionchek y editado por el Colegio de México en 1982, abro comillas, en vísperas de que el gobierno mexicano asumiera el control de la actividad petrolera, el representante diplomático de Su Majestad Británica en México había comentado a sus superiores que en sentido estricto Inglaterra no podía estar en contra del objetivo final de la política de Cárdenas, que era justamente el de mejorar el nivel de vida de las 9/10 partes de la población mexicana, pero que desafortunadamente los medios elegidos para tan noble fin no eran los adecuados, porque México, por más que deseara, simplemente no contaba con los recursos para hacerse cargo de sus actividades y mantenerlas al nivel óptimo de producción. Contrario a lo que se suponía, Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Politécnico Nacional demostró que podía convertir a México y a Pemex en una de las empresas petroleras más importantes a nivel internacional. Con base en esta experiencia, 22 años más tarde fue nacionalizada la industria eléctrica. La iniciativa presentada por el presidente López Mateos confirmaba que las empresas privadas
no habían resuelto la electrificación rural por considerarla poco redituable y en su anuncio a la nación planteó que la prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica queda a cargo del Estado y tal actividad se sustenta en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular. Las razones de la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica fueron, en resumen, sustentadas en el hecho de que las compañías privadas habían explotado los recursos para beneficio propio y que el Estado garantizaba una visión de servicio público. Entonces, en 1999, la iniciativa del Ejecutivo Federal de aquella época para reformar la industria eléctrica planteaba que el Estado no podía hacerse cargo de la actividad de generación y distribución eléctrica y que son los privados, o eran los privados nacionales y extranjeros, los que estaban en condiciones de mantener el nivel óptimo de producción y servicios y que hoy en día, así planteaba entonces la iniciativa, las exigencias del desarrollo del sector eléctrico, los cambios tecnológicos y las condiciones en las que operan han dejado de ser compatibles con ese esquema de compañías estatales. Decía yo entonces en aquel artículo, es triste encontrar tanta similitud entre el argumento de la corona británica en 1938 y las premisas de las reformas de los artículos 27 y 28 por parte del Ejecutivo Federal en 1999. Decía también que las alternativas al financiamiento y mejora del servicio del sector existían a través de las compañías estatales, promoviendo su regulación, vigilancia y autonomía, a través de la revisión de políticas de subsidio, promoviendo programas de uso eficiente de la energía, haciendo más eficientes los mecanismos de financiamiento y también eliminando vicios de corrupción y de favoritismo. Decía entonces, ¿para qué volver a una situación anterior a la de 1960, cuando no se garantizaba la inversión en la generación ni en las redes de transmisión ni en distribución? La propuesta del Ejecutivo Federal nos hace volver a una situación similar a la que existía en el país hace 40 años, decía respecto a la iniciativa de 1999, cuando la única garantía era la ganancia de las empresas extranjeras. Cierro la cita de aquel texto. Después de 1999, el periodo neoliberal en el país dejó una cadena de reformas regresivas que terminaron por cambiar la Constitución en el 2013, con una cadena de sobornos ya conocida en nuestro país, a favor de una política de privatizaciones que dejó un sistema energético nacional que no cumple con los objetivos ni económicos, ni ambientales, ni sociales, ni de beneficio para la nación. En la mayoría de los países, y como orientación incluso de diversas agencias internacionales de energía, durante 20 años me dediqué a dar la clase de Energía y Desarrollo Sustentable. Algunos de mis alumnos están por aquí. Una política energética integral debe al menos incorporar los temas de seguridad en el suministro de energía, baja tasa de importaciones de acuerdo con las condiciones de cada país, bajo peso de los ingresos energéticos en el presupuesto público, tasa de restitución de reservas, cobertura de las necesidades energéticas básicas para la población, reducción de impactos ambientales, incluido el cambio climático, diversificación de las fuentes energéticas y aumento de la participación de las fuentes renovables de energía. Estoy convencida que la política energética encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca el fortalecimiento de al menos de 5 de estos criterios esenciales: soberanía, robustez frente a cambios externos, cobertura de necesidades energéticas básicas de toda la población, fortalecimiento de las reservas y disminución de los impactos ambientales, incluida así la mitigación del cambio climático. La soberanía energética es un objetivo que buscan todas las naciones y eso pasa necesariamente por el fortalecimiento de las empresas públicas. El reciente episodio
de disminución de suministro de gas por problemas meteorológicos en Texas, muestra que México debe disminuir al máximo su vulnerabilidad frente a cambios externos. La negativa de abrir el fracking por parte de México, del Gobierno de México, aún incluso con la dependencia del gas del sistema eléctrico nacional, muestra que el criterio ambiental, que lo ambiental es un eje fundamental de la política del Gobierno nacional. Cuando se habla de desarrollo sustentable, se coloca bajo la misma premisa lo ambiental, lo económico y lo social, nunca una por encima de lo otro, es parte de un desarrollo nacional. El desarrollo de la energía renovable en México, particularmente la eólica en el Istmo, si bien disminuye los gases de efecto invernadero, se hizo, y hay que decirlo, de hecho tenemos también artículos sobre ello, a costa de las comunidades del Istmo, sin beneficios de desarrollo para la zona y desvinculada del fortalecimiento de un sistema eléctrico nacional robusto en la generación, en la transmisión y en la distribución. Es decir, no fue una política de desarrollo sustentable. La iniciativa enviada por el Ejecutivo para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el despacho eléctrico busca justamente el fortalecimiento de una política nacional energética basada en criterios de sustentabilidad y de soberanía. Desde la ciudad ponemos nuestro grano de arena en esta política de desarrollo sustentable del sector energético con diversos proyectos. Uno o algunos de los más icónicos es el que se presentó hace unas semanas y que presenta hoy Fadlala, la planta solar en los techos de la central de abasto. De la misma manera y con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional, la planta de generación de biodiesel a partir del aceite usado de cocina y finalmente la producción de carbón vegetal a través de la basura orgánica o de los residuos sólidos orgánicos. Miramos al futuro con fortalecimiento de la transformación de la vida pública de México, donde el interés general siempre estará por encima del interés particular, donde los intereses de la nación estarán por encima de los intereses privados, donde el interés del pueblo y su bienestar es la guía de la transformación. Esa es la esencia de nuestro movimiento, de lo que representamos y de lo que nunca debemos olvidar. Y por ello hoy, 18 de marzo del 2021, concebimos al sector energético como eje sustantivo del desarrollo, en una visión de soberanía, con beneficios para el bienestar, el desarrollo económico y el medio ambiente. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.